Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tener Más Pelo. En esta ocasión vamos a hablar del caso de un paciente que acudió a la clínica Quirón, en Albacete concretamente, para realizarse una operación de trasplante capilar. Al frente del equipo médico estaba el doctor Ruiz Pérez. En su caso se presupuestaron 2.500 grafts para cubrir una alopecia Norwood 3 con Vertex. La distribución de los injertos inicialmente prevista eran unos 1.500 grafts para la coronilla y unos 1.000 grafts para la zona frontal, primera línea. Aquí podemos ver el aspecto en la coronilla recién injertada, concretamente han pasado 3 días de la operación. Este es el aspecto a los 3 días post-op en la zona frontal, lo que es la zona injertada en la primera línea. Este es el aspecto a los 16 días post-op. Como vemos, pues lo que es el diseño no respeta una angulación correcta en el ángulo de las entradas. Es decir, en una línea femenina, si bien los ángulos cierran un poco hacia abajo, en una línea masculina los ángulos cierran un poquito más hacia arriba, respetando un poquito la forma de las entradas. En este caso eso no se ha llevado a cabo, con lo cual no podemos esperar un buen resultado si ya desde el primer día no se han respetado las normas estéticas para obtener ese buen resultado. La situación a los 8 meses es desastrosa y obliga al paciente a afeitarse esa zona de las entradas cubierta para llamar un poquito menos la atención y disimular un poquito ese aspecto antinatural. Ante este panorama, el paciente contactó con la clínica y la respuesta de esta fue que le harían un retoque gratuito. El paciente por su parte ha descartado completamente volver a intervenirse con el mismo equipo que le intervino la primera vez y se encuentra actualmente buscando una alternativa de calidad para efectuar su reparación en 2 fases. Es decir, en la primera fase se extraerían esos injertos mal colocados, se rediseccionarían en unidades foliculares apropiadas debajo del microscopio para volver a ser reutilizadas en una nueva intervención. Y ahí entramos en la segunda fase, que es realizar esa nueva intervención para alcanzar los objetivos inicialmente previstos desde la primera vez que el paciente se sometió a una intervención, es decir, cubrir su zona frontal, primera línea y coronilla con una buena densidad y un aspecto natural. El paciente por su parte manifestó a la clínica que no se trata de hacer un retoque gratuito, ya que hay que deshacer todo lo que se ha hecho no está bien, con lo cual no sirve de nada, no es cuestión de un retoque, sino es una nueva intervención con el componente adicional de reparación del trabajo ya realizado. Pero bueno, es de sentido común imaginar que si el equipo, el doctor, no ha sido capaz de obtener un buen resultado partiendo de una zona donante virgen y una zona receptora virgen, con condiciones óptimas para obtener un buen resultado a la primera, pues menos aún serían capaces de hacerlo a la segunda, en la cual ya implica además reparar el trabajo previamente hecho. Lo peor de estos casos es que el paciente no tenía ninguna necesidad de empeorar su calidad de vida, sino que acude por su propia voluntad y a su costa a realizarse una intervención estética para mejorar su imagen. Y el resultado no solo mejora su aspecto, sino que además lo empeora y le evoca la necesidad de realizarse nuevas intervenciones solo para poder retornar al punto de partida, es decir, a tener un aspecto natural. Ya no hablamos de tener pelazos, sino de volver a tener un aspecto natural. Por eso, amigos, es muy importante realizar la selección de nuestro doctor de manera correcta, no dejarse llevar por factores como el precio, tampoco la distancia. Este es un tipo de operación que deja unos resultados que nos van a marcar de por vida, para bien o para mal. Es decir, si el resultado es bueno, tú te vas a levantar todos los días por la mañana, te vas a ver, te vas a gustar, vas a estar contento. Y si el resultado es malo o tiene un defecto, tú te vas a levantar todos los días, lo vas a ver, te vas a sentir mal, con lo cual vale más quedarse como uno está que meterse en un jardín de estas características. Así que amigos, cualquier duda, pueden enviarnos un correo, consultas@tenermaspelo.com. Ya saben, estamos a su disposición. Pueden suscribirse en el canal para recibir más información sobre el tema. Hagan clic en las notificaciones para mantenerse siempre actualizados con cualquier novedad que estemos subiendo al canal. Y como siempre digo, cuídense mucho. Esperamos verlos de nuevo en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.